the President of the United States. Mortgages, cars, consumer shite, government spending all through the night, pensions and healthcare and welfare rights, education wars to fight. Ooh, I love a good war to fight. Run up a deficit, ignore the facts, blame someone else, put up tax. I can't deny we had a crack, but now we gotta pay it back. You know what you are. You're dead bomb, dead, you're dead bomb, dead bomb. You're a dead bomb. The addiction to credit just goes on and on. Dead bomb, dead bomb. You're a dead bomb. A bailout could turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. If you can't afford it, don't be ill at ease. No? Spend it anyway, you've got voters to appease. Take the prudent savers and just give them a squeeze. Ow! That's the economics of Keynes. What time now? Quantitative easing, zero interest rates. Steal from the future, hide the bad mistakes. We gotta keep those asset prices high. Don't matter if the credit's dry. Dead bomb, dead bomb, dead bomb. You're a dead bomb. Try to pay the debt off with inflation. Dead bomb, dead bomb. Yeah. You're a dead bomb. Malinvestment, ooh, you turn me on. A boom caused by excess credit will always bust. Yeah. You then got two choices, decide you must abandon the addiction of credit lust, or the currency collapses, it just turns to worthless dust. Yeah. Dead bomb, dead bomb, you're a dead bomb. Destroy the country's money, anything to carry on. Dead bomb, you're a dead bomb. Bubbles, ooh, you turn me on. Están ustedes escuchando Polinomia. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí para celebrar una nueva edición de Polinomia y hoy el tema va a ser, pues a petición de algunos oyentes, el hablar sobre la Constitución del 78 y sobre todo aquel proceso que llevó a que hoy tengamos esta Constitución. Para ello contamos con la presencia de tres invitados de los habituales. Están aquí con nosotros Carlos Rodríguez. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Está también Salva Mestre. Buenas noches, Salva. Buenas noches, Carlos. Y tenemos a Esteban Tena. Buenas noches, Esteban.
Bueno, pues no sé si seguir con la tradición cuando está Carlos Rodríguez en los programas y decirle a él que lance el primer dardo de por qué la Constitución que tenemos hoy no es válida para lo que necesitamos en la sociedad española, que es que haya de verdad una representación de la sociedad en la clase dirigente del Estado. Quiere decirse que el Estado esté democráticamente controlado y que eso con esta Constitución no nos vale, ¿no? Hombre, las constituciones suelen durar bastante porque es que están hechas precisamente para que duren, precisamente porque lo que contiene una constitución es toda la estructura de un Estado, es decir, que no se puede estar cambiando cada 2 por 3. Lo que ocurre es que, como todo sistema político, las constituciones también pues se van alejando de los problemas y acaban siendo contaminadas por las situaciones que se van produciendo en el Estado. En nuestro caso, bueno, la corrupción total de la clase política, el distanciamiento de la clase política de los ciudadanos y una serie de acontecimientos que todavía han agravado más estas circunstancias, pues hacen que la gente empiece a abrir melones si realmente esta Constitución sigue siendo válida. Carlos, una preguntita, Carlos. Esto, lo de que la Constitución sea válida o no, ¿tiene que ver con su origen? O sea, quiero decirse, ¿con lo que es la Constitución en sí o con el ejercicio que permite que se haga de ella? Hombre, vamos a ver. Esta Constitución realmente, aunque algunos dicen que fue un proceso largo, yo no lo veo tan largo. Yo creo que fue una Constitución para salir de un conflicto permanente que teníamos los españoles. Era una media España contra la otra media España. Y a la muerte del general Franco se trató de una vez por todas, de reconciliar a esas dos Españas con una Constitución en la que cupiéramos todos. Para ello se redactó, a mi modo de ver, una Constitución, como siempre, para evitar el conflicto. Pero claro, evitar el conflicto es una cosa y crear una estructura de un país con algo así como la Constitución americana, sin parches, sin coger, parte de la Constitución italiana, parte de la Ley Fundamental de Bonn, parte de la Constitución portuguesa, incluso pues algunos resquicios de constituciones, quizás algo de la francesa, algo para salir del paso, porque en ese momento ya no hablábamos de monarquía, ni de república, ni qué estructura de país queríamos. Se trataba de dictadura o democracia y teníamos que salir del paso como fuera. Entonces, la Constitución fue una Constitución para contentar a todos, y el problema es ¿a qué todos? Porque claro, ya se está viendo que, por ejemplo, el tema conflictivo de la organización territorial, pues no se trazó al gusto de todos. Se hizo la fórmula de Ortega y Gasset del 31, que era diluir el problema vasco y el catalán y hacerlo generalizante para el resto de los territorios de España, lo que dijimos en otras ocasiones que se llamó el café para todos, y efectivamente ha sido un problema. Se ha visto que ha sido un problema a lo largo del tiempo porque las autonomías históricas, Cataluña y el País Vasco, nunca han querido ser igual que el resto. Siempre han querido algo más, y en esas estamos, con lo cual no ha habido un límite. Pero lo peor de todo es que se transfirieron competencias, pero no se transfirieron lealtades. Y un Estado cuasi federal como es el español, lo primero que se tiene que hacer es transferir lealtades, porque si no hay lealtades de unos con otros, es imposible
que se pueda construir un Estado. Y es exactamente esa falta de lealtad uno de los mayores problemas que estamos teniendo en la actualidad respecto al tema territorial. Bueno, lo dejo y luego si queréis seguimos. No, hemos dicho has dicho ya varias cosas que en un momento dado son pie para dar debate. Y bueno, el siguiente, si queréis, no sé, o Salva o Esteban, me da igual, Salva si quieres. O Esteban, si tiene algo que decir. Esteban, ¿quieres añadir tú algo a lo que dijo Carlos o criticar algo? Bueno, no es una crítica, ni mucho menos, es una puntualización. Y es que, bueno, estoy de acuerdo con lo que pone, solo que yo puntualizaría que la Constitución del 78, aparte de ser, digamos, el colofón de pues, un proceso más o menos largo o más o menos corto, como se quiere decir, para mí es mucho más que eso. O sea, no es ya la ruptura de un sistema, el sistema franquista, y la entrada en uno nuevo para contentación de todos. No. Para mí la Constitución del 78 es una mentira. Es una mentira acomodada a los calzoncillos del endogámico Borbón. Y esto es así. Es decir, el monarca en su momento dice, señores, haced unos calzoncillos que no me aprieten los cojones. Es decir, no me los toquéis. Yo soy heredero de Franco, pero hay algunos generales que no les gusta mucho que el inscrito monarca esté ahí. Él está preocupado y decide construir una constitución que le vaya pues como anillo al dedo. Es decir, que lo encorsete de tal forma que sea imposible salirse de la propia Constitución. De hecho, bueno, el procedimiento jurídico que está, digamos, inmerso en la Constitución hace imposible su modificación, prácticamente imposible por las mayorías cualificadas que tiene. Entonces, el rey al final propicia una Constitución no para el pueblo, sino para él mismo, para evitar que el pueblo, como soberano, pueda algún día decidir cambiarla. De hecho, si hubiera hecho de otra forma, probablemente la Constitución ya habría sido modificada porque ya el pueblo se habría levantado o ahora mismo ya estaría levantando para modificarla. Entonces, cuando el pueblo está intentando como soberano ir por la puerta de atrás, pues un movimiento, digamos, anticonstitucional o un movimiento algo revolucionario, es porque se ve incapaz de poder canalizar un cambio en la Constitución. Entonces, para mí este proceso y esta Constitución no es ni mucho menos la consagración de una soberanía popular en un libro, en una Constitución. Más bien al contrario, esta Constitución es un negocio, es un blindaje de la monarquía. ¿Para qué? Para constituirse y para no desaparecer. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas, Salva? Sí, a ver, pues sí. No solo de la monarquía, sino también de los propios poderes económicos financieros. Esto yo lo he escuchado decir varias veces, ¿no? Es decir, había intereses ya en el franquismo, incluso el propio Opus Dei. El propio Opus Dei ya veía que había que cambiar un poco la imagen del país internacional y que eso, para ponerse al día, digamos, y eso económicamente tiene relevancia y correlación. Es decir, los grandes capitales necesitaban otra imagen internacional en los nuevos tiempos que iban corriendo. Es también curioso que en el año 74 y 75 las tres dictaduras que quedaban en Europa cayeron. Franco, porque murió, la dictadura de los coroneles, y que la dictadura de los coroneles era la griega, ¿correcto? Si no me equivoco. Y luego y luego la portuguesa también, ¿no? Con la Revolución de las Flores. Entonces, bueno, digamos que había un cambio internacional y había que darle había que remozar un poco la imagen de España y había que darle una apariencia democrática. Entonces, a estos efectos, evidentemente, la presencia de una Constitución aparentemente democrática, pues es vital para esto. Y a este respecto, pues quizá a mí me gustaría empezar hablando sobre el cómo se intentó vender esta Constitución. Es muy curioso porque cuando la lees te das cuenta de que entiendes que mucha gente la quiera defender en algunos aspectos. Principalmente la gente, digamos, más socialista, a lo mejor hay cosas que le ven bien porque tiene muchísimos contenidos sociales, ¿no? Empieza ya declarándose pues, que España es un Estado social, tiene muchísimo contenido social, pero mucho contenido social. Lo que pasa es que, claro, uno puede entender, si lo analizas en detalle, todo ese contenido social que tiene va junto con una falta de control de las instituciones por parte de la ciudadanía. Con lo cual, si tú te das cuenta de que lo que esa Constitución está haciendo es sacralizar o fortalecer una impunidad
de los poderes públicos frente a la ciudadanía, entiendes que todo ese discurso socializante de la Constitución puede ser una mera estafa, una mera estratagema para conseguir ese apoyo social masivo que hacía falta que la población en última instancia votara, porque a ver cómo cuelas tú una Constitución aparentemente democrática si no haces una votación última donde se ratifique por el pueblo. Necesitabas tener esa votación última. ¿Qué mejor forma de hacerlo que pues estafando directamente? Es decir, vendiendo la cabra, haciéndola parecer muy bonita con todas estas cuestiones sociales, pero luego realmente sin hacer que esas cuestiones sociales fueran vinculantes a los poderes públicos. Primer punto número 1. Y punto número 2, eliminando todo, de hecho es que no está diseñado, es por vacío, por ausencia de cualquier tipo de mecanismo de control real de la ciudadanía sobre los representantes y sobre las instituciones. Entonces, a mí eso me parece muy, muy importante porque si hasta hoy en día, porque antes Rodríguez ha dicho que poco a poco ha habido una separación entre clase dirigente y ciudadanía. No ha sido poco a poco, eso es desde el principio. Lo que pasa es que ha hecho falta que pasaran 30 y pico años para que viniera una situación económica tal donde se pusiera en evidencia esa separación. Mientras tanto, mientras la cosa iba, la gente comía y la gente tenía trabajo, pues la gente no se preocupa por esto. Pero cuando vienen los problemas es cuando te das cuenta de cuál es la raíz de los problemas, o al menos cuál es la raíz de la falta de soluciones. Entonces ahí es donde se ponen en evidencia cuestiones técnicas en las que pues, podríamos entrar, y es cómo está establecida la separación de poderes en esta Constitución. Si es que a esto se puede llamar separación de poderes, hay una separación de poderes, pero cuando tú ves cómo está articulado, cómo se conforman esos poderes, te das cuenta de que realmente no hay una verdadera separación de poderes. Hay una separación, pero no es una separación radical, porque al final todo sale del mismo lugar, todo sale del legislativo, con lo cual, si todo sale del legislativo, está todo ya contaminado y viciado. El ejecutivo que sale del legislativo pues no será realmente independiente frente al legislativo. El judicial, si sale del legislativo, pues tampoco será realmente independiente del legislativo. Si el Tribunal de Cuentas también sale del legislativo, pues evidentemente lo que uno podrá esperar, presumiblemente, es que no sean independientes y que realmente lo que estén haciendo sirve para nada, como así se puede comprobar. Entonces, lo relevante de esta Constitución, a mi juicio, es esa impunidad que establece de los dirigentes, de la clase dirigente respecto a la ciudadanía, y cómo se hizo esa estratagema para colarse al pueblo. Entonces, por un lado, hubo una función sociológica, lo que decía Rodríguez, de que la gente pues veía que era o dictadura o democracia, era o todo o nada, la noche o el día, blanco o negro. Si se votaba que no, la alternativa era nada, era el caos. Entonces, por un lado, esa especie de atraco sociológico, y a nivel ya más del texto, pues meter el texto constitucional pues muy embadurnado de cuestiones sociales, pero realmente sin ninguna base sólida que venga a respaldarlas, porque si no haces vinculante a los poderes públicos y no estableces un control real de la ciudadanía, todo eso es papel mojado, como así se demuestra, ¿no? Si eso luego puedo a lo mejor profundizar más en ciertos detalles, pero por ejemplo, simplemente a nivel de cosa muy curiosa que seguro que mucha gente va a flipar con esto. Y es el artículo, a ver cuál era, el artículo 47. O sea, es que la peña va a alucinar cuando lea el artículo 47, porque es absolutamente impactante. Si esto se aplicase bien, el señor Aznar sería encerrado en la cárcel, porque dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Ojo, aquí sí que está vinculando a los poderes públicos. Rodríguez, no sé qué piensas de esto, pero cuando dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho a la vivienda, regulando, y ojo a esto, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Claro, tú lees este artículo y te quedas flipado porque piensas en la ley del suelo que se hizo en tiempos de Aznar, que fue la que favoreció toda la especulación, y te das cuenta que es absolutamente inconstitucional. Entonces, bueno, pero claro, aquí lo pongo como ejemplo. Como realmente no hay una vinculación clara a los poderes públicos, como el Poder Judicial realmente no está separado del Legislativo y del Poder Ejecutivo, con lo cual el Tribunal Constitucional dudo mucho que tenga la autonomía real para agarrar este artículo y esgrimirlo como fundamento para una sentencia condenatoria de la acción legislativa del gobierno del señor Aznar. Es decir, que los mecanismos realmente democratizantes a nivel formal institucional es que brillan por su ausencia, están absolutamente falseados. Entonces eso
genera que estemos en la situación en la que estamos y que la única salida posible a esto sea una revolución democrática, es decir, de resetear con este texto, no digo para eliminar las cosas que la gente quiera o no quiera, sino para articular las cosas de una forma realmente sensata y limpia. Luego, si acaso, entramos en más detalles, pero creo que ya estoy hablando demasiado, ¿no? Del tirón. Carlos. No, hombre, no. Son cosas que es lo que tú dices, que llama la atención que estén ahí en la Constitución y nadie, incluso la mayoría de la gente, ni se lo habrá leído como para saber que, por ejemplo, este tema del suelo está regulado en contra de lo que aparentemente ha sucedido después, ¿no? Lo que decías, Aznar. Claro. Pues, Carlos, ¿qué me dices, por ejemplo, respecto a los derechos y la responsabilidad del poder público? Porque me da la impresión de que solo pueden seguir ahí porque ellos mismos se saltan la ley, ¿no? No, pero vamos a ver, hay una parte de la Constitución, lo que pasa es que se divide en una parte dogmática, otra parte orgánica y la parte de principios y valores, que es, digamos, la parte del componente axiológico de la Constitución, que es una cosa que tampoco está plasmada, pero sí que se deja caer. Es exactamente algo así como para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la Constitución alemana, que permitió que un dictador como Hitler se aprovechara de su propia Constitución para llegar al poder y cargarse la Constitución. Esto, por ejemplo, fue solventado, fijaos qué cosa, por la Constitución argelina con el FIS, el Frente Islámico de Salvación, porque intentaba prohibir las elecciones. Bueno, pues este partido ganó las elecciones y, sin embargo, fue ilegalizado por las autoridades argelinas porque pensaba precisamente su actividad era contraria, subvertir el orden constitucional. Bien, esa es la parte de principios y valores, la dimensión axiológica de la Constitución, que permite que, por ejemplo, pues a partidos que intenten subvertir el orden, porque esta Constitución no va contra ninguna ideología, aunque promuevan la independencia y lo que quieran. De hecho, tenemos el tema este de Bildu y todo esto. El Constitucional les ha dado la razón, pero sí contra sus actividades. Las actividades son cosas ya distintas, porque ahí sí que intenta subvertir el orden y eso en esa parte no lo va a permitir la Constitución. Entonces, luego está la parte de los derechos fundamentales, el título primero, que es la parte dogmática, que creo que es del artículo 14 al 29, y ahí están los derechos fundamentales. El derecho a la vivienda no está ahí. El derecho a la vivienda es un desideratum que sería un derecho de segunda o quizás tercera generación, segunda generación, creo ya, pero se quedó ahí a las puertas de hacerse efectivo y efectivamente nadie va a ganar un pleito reclamando vivienda porque lo dice la Constitución. Ya estarían los abogados ahí atentos al problema. O sea, eso no deja de ser un formalismo que no se va a plasmar en una realidad porque no es una obligación constitucional, no es un derecho fundamental. Luego está el título segundo, que es el que hace mención a la corona, el título tercero y el cuarto, que son las Cortes Generales y el Gobierno, que configuran la parte orgánica. Luego está la configuración vertical del poder, que son las comunidades autónomas que están en el título octavo, y que estructuran el Estado, pues eso, en 17 autonomías, casi un Estado federal, pero no lo es. Cada tiene su pequeña constitución, digamos, su estatuto, pero siempre no pueden hacer, por supuesto, lo que les dé la gana. Todo está supeditado a la aprobación del Congreso en última instancia, o sea que las autonomías no pueden aprobar leyes orgánicas sin que el Congreso dé su última palabra. De hecho, todo esto en la estructura del Estado, claro, puede decir, coño, ¿y si solicitamos la independencia? Como hizo Ibarretxe con su famoso Plan Ibarretxe. Monto un referéndum, pido la independencia y adiós. No se puede hacer así tan fácil. Esa unidad está, fijaos, lo que es la estructura del Estado por una Constitución, pues hay un vínculo que impide que todo eso se lleve a efecto.
y creo que es no sé si no sé si me voy a perder, no sé si el artículo 49 es el vínculo que hace que efectivamente estén subordinadas a la acción del Estado, de las instituciones del Estado. De hecho, Ibarretxe no tuvo más remedio, como última ratio, de presentar su plan en el Congreso, su plan Ibarretxe de independencia en el Congreso, o no sé si fue o como un Estado asociado, creo que quería esa fórmula para el País Vasco, pero en todo caso tuvo que presentarse en el Congreso para ser aprobado o no. No fue aprobado, por supuesto. Y fue, pues digamos, el fin de Ibarretxe y de ese intento de independencia del País Vasco. Por eso Carlos. digo... Vale, no, perdona, creí que terminaba. Bueno, bien, por eso digo que, en fin, la Constitución pues incluye competencias de los órganos del Estado, un marco de actuación, y no solamente establece los poderes, sino que también los procedimientos. Entonces, el tema de la división de poderes nace de Montesquieu, en el constitucionalismo no solo español, sino en el constitucionalismo mundial, porque entiende que dividiendo el poder se maximiza la libertad. Efectivamente, el tirano lo primero que hace para acabar con la libertad es unificar los tres poderes. Y bueno, lo dejo aquí, aunque... Bueno, lo dejo aquí, bien. Carlos, no, simplemente te iba a hacer una pregunta, pero ¿realmente esta Constitución separa los poderes? Hombre, vamos a ver, esto no es un régimen presidencialista donde se vota al presidente directamente, lo vota el pueblo por una parte y al Congreso lo vota el pueblo por otra parte. Hay una independencia total, no hay contaminación. De hecho, ningún secretario de Estado en los Estados Unidos puede ser congresista. Aquí es todo lo contrario. Del gobierno, sobre todo para ser presidente, tienes que ser diputado, si no es imposible. La legitimidad aquí es de segundo grado, por tanto, y ahí es de primer grado. Allí no hay contaminación, hay separación de poderes, no total, porque vamos a entender esto bien, porque, por ejemplo, el Tribunal Supremo, los órganos judiciales, sobre todo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al que va a ocupar la presidencia del Tribunal Supremo pasa un examen, lo examinan en el Senado. Es decir, que ya entra en juego uno de los poderes respecto a otro, un poder legislativo respecto al poder judicial, entra en juego. Pero bien, también es un control, lo podríamos definir así, porque se trata de que controlen unos a otros. Y una cosa es que no confundamos, es separación de poderes y otra es aislamiento de poderes. El aislamiento es peligrosísimo porque conduce a la endogamia de esos poderes y lo que se trata es de una separación que sea, como decía Madison, una competencia interinstitucional, es decir, una pelea constante de unos contra otros en competencia por el control de unos sobre otros. Eso lo produce la separación, no el aislamiento como algunos creen que tiene que ser. En fin. Carlos, entonces entiendo que si la Constitución de los Estados Unidos tampoco es del todo, tampoco consigue del todo la separación de poderes, la española ni lo empieza, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que tiene que ser separación de poderes sin contaminación, pero en el fondo es que ocurre una cosa. Aquí, por ejemplo, se crea el Tribunal Constitucional como órgano independiente para enjuiciar al legislativo, porque esto es un sistema parlamentarista y el alma de ese sistema parlamentarista es el Parlamento. Entonces, no habría ningún problema en que un juez, el órgano judicial, juzgase a un ministro o a un presidente del gobierno. No habría ningún problema en que el propio Poder Judicial juzgase también a otro juez, miembro del Poder Judicial. Pero ya empezaría a haber problemas con que el Poder Judicial juzgara al legislativo, porque sería, digamos, un omnipoder inmenso, sería una dictadura de un poder sobre otros. Y esto, para evitarlo, se crea el Tribunal Constitucional, como hemos comentado otras veces, cuya composición
la forman tanto miembros del Congreso, 4 miembros jueces elegidos, 4 jueces elegidos, jueces o magistrados elegidos por el Congreso, 4 jueces elegidos por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el propio Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando, por ejemplo, Carmen Chacón se queja y grita de que el Tribunal Constitucional ha tirado para atrás el Estatuto de Cataluña y dice «esto no puede ser, un poder judicial no puede ir contra el pueblo». Perdón, no es un poder judicial. El A ver, hemos perdido momentáneamente a Carlos. Tribunal están todos los prestadores. ¿Oís? Carlos, discúlpame, que es que se entrecorta tu conexión. Carlos, es que se entrecorta. La verdad es que la última frase no la hemos llegado a escuchar. ¿Dónde me he quedado? Pues a ver, estabas hablando de que el Tribunal Constitucional, lo de la Chacón, que no podía, cuando en lo del estatuto, que se quejaba porque un tribunal no podía tirar abajo las leyes que declarara un parlamento democrático, decía ella, ¿no? Efectivamente, Carmen Chacón se quejaba de que el Poder Judicial no podía ser más poder que el resto de poderes, tirando para atrás esa ley que había votado todo el pueblo catalán. No, señora Chacón, no es un poder judicial omnímodo contra otro poder, es el Tribunal Constitucional que no es poder judicial. Están todos los poderes, por eso cuando se tira para atrás un estatuto no lo está tirando un poder judicial, lo está tirando el gobierno, el Congreso, el Senado y el poder judicial. Todas las representaciones, todas las instituciones del Estado están ahí metidas, integradas en el Tribunal Constitucional precisamente para evitar esa dictadura de un solo poder sobre otros. Pero a ver un momento, ¿puedo intervenir? Porque aquí hay una cosa que es que se está quedando implícita en la cuestión. ¿Se me oye, Carlos? Sí, se te oye, Salva, no he querido interrumpirte. Vale, o sea, cuando Rodríguez dice que el Tribunal Constitucional está formado por... O sea, que no es un poder judicial, eso no lo voy a discutir porque no estoy formado como para saber si lo es o no. Lo que sí dice es que al estar formado tanto por el gobierno como a propósito, o sea, dos de sus integrantes son... Sí, correcto, son... Literalmente lo dice así: los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Esos son los requisitos que tienen que cumplir aquellos que puedan ser propuestos. Entonces, 4 los propone el Congreso, como tú bien has dicho, 4 los propone el Senado, 2 los propone el Gobierno, 2 los propone el Poder Judicial. Esto tú lo estás fundamentando como argumento para decir que el Tribunal Constitucional no es un poder judicial porque está formado a propuesta de los 3 poderes. Y esto tiene mucho sentido a nivel formal, que sea así. Lo que pasa es que lo que no está siendo explicitado en todo lo que tú estabas diciendo es que cuando el Congreso propone, el Senado propone, el Gobierno propone y el Consejo General del Poder Judicial propone, en realidad esas 4 instancias que están proponiendo, en realidad básicamente emanan del mismo lugar. El Senado no tanto, porque el Senado se elige también en votaciones en un momento que el Congreso, aunque todos sabemos que vienen a ser una duplicación prácticamente del Congreso, pero el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial salen directamente del Congreso y también del Senado. Con lo cual, lo que te quiero decir con esto es que esa supuesta separación de los 3 poderes nombrando el Tribunal Constitucional no es tal. Ese Tribunal Constitucional, en definitiva, está saliendo originariamente, en realidad, de solo el legislativo. Con lo cual, ese Tribunal Constitucional no está encarnando esa legitimidad en su formación de haber sido designado por 3 poderes realmente separados. No, es que esos 3 poderes que lo están designando no están realmente separados. Porque entonces habría que ir a analizar cómo se conforma el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. El Consejo General del Poder Judicial, ahora mismo no lo tengo delante, pero si no recuerdo mal, también está conformado a propuesta del Congreso y a propuesta del Senado. Con lo cual ¿correcto, no? Sí, además, he escuchado a Carlos con mucho gusto, por supuesto, y a ti también, y claro, razón en una cosa, y es que a partir del momento en el que emanan
Esteban, intenta acercarte un poco al micrófono, que te oímos un poco lejos. Vale. A lo mejor, bueno, pues básicamente decía que efectivamente, como dice Salva, no hay tal separación de poderes desde el punto de vista de que si son propuestos, como bien ha dicho Carlos, si son propuestos por el Ejecutivo, por el Senado, por el Congreso, etcétera, ya no hay independencia, ya están, digamos, esta misma proposición ya está empañada, ya está constituida de cierta politización, ¿vale? O de cierta ideología. De tal manera que yo siempre he pensado que muy lejos de ser este el procedimiento que se tenga que fraguar para poder elegir a nuestros magistrados, al contrario, deberían elegirse únicamente desde el propio Poder Judicial. Desde el Poder Judicial y solamente él quien los elija. Desde sus filas. Solamente así. Y de esta manera se mantener la independencia del Poder Judicial y de los poderes. ¿Qué opináis? Esto, Esteban, esto ahonda en lo que decía Carlos Rodríguez de lo del aislamiento. Yo creo que lo que te va a contestar, pero ahora lo dirá, es que si haces eso, lo de que el propio Poder Judicial sea el que elija a los órganos supremos del Poder Judicial, como el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, si estos tres organismos, bueno, el Tribunal Supremo igual no, pero el Tribunal Constitucional igual no, pero el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, en principio, tú lo que estás diciendo es que debería ser elegido por el propio mundo judicial. Entonces, el problema que supongo que Rodríguez te va a decir de eso es que eso es generar un aislamiento de los poderes. Yo esto lo voy a discutir con Rodríguez en algún foro. Nunca me contestó esto. Ahora lo puedes hacer, Rodríguez. El tema es que yo no le veo un problema en que haya un aislamiento endogámico de los poderes públicos, a condición de que esos poderes públicos estén radicalmente democratizados y estén realmente controlados por la población, mediante figuras del tipo cargo derogable. Es decir, si el Ejecutivo no depende en absoluto ni del Legislativo ni del Judicial, pero el pueblo puede echar al presidente en cualquier momento mediante un referéndum que se pueda convocar porque el 20% mínimo del electorado junte las firmas necesarias para convocar ese referéndum, pues entonces tienes cada poder bien democratizado y no le veo ningún problema al aislamiento. Este mecanismo para revocar al representante en Venezuela, por ejemplo, ya se aplica. A Chávez le han convocado más de un referéndum revocatorio, que por cierto ganó. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esos mecanismos ya se están implementando en otro lugar del mundo y que son posibles. Entonces yo al aislamiento no le veo problema si realmente tenemos radicalmente democratizados los poderes, porque no hay endogamia posible si el poder en última instancia emana del pueblo y se controla desde ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay muchísimo ruido de fondo. Esteban, ¿puedes cerrar tu micro? Esteban, eso. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando has hablado antes de la división de poderes, has hablado de Montesquieu, en realidad Locke ya lo anticipa. Locke ya es el primero que habla de separar esos poderes, aunque no lo separa de forma tan estricta, radical y tan elaborado como Montesquieu. Montesquieu lo sofistica. Pero también habría que recordar que en realidad eso forma parte de la nueva visión político-liberal, porque en realidad, en cierto modo, sí que es cierto que había un Estado absolutista antes, pero ya había una cierta separación de poderes en el sentido de que había una especie de pseudo-poliarquía en aquel momento, porque habían fuerzas corporativistas de corporaciones, ¿no? de los burgueses emergentes. Había también fuerzas aristocráticas de la nobleza, por otro lado, y entonces había una especie de compensación entre señores feudales y el rey. Sobre todo estoy hablando de Francia, ¿no? Pero bueno, esto sería otro tema un poco más largo. Lo que en última instancia vengo a decir es que la división de poderes no le veo el problema al aislamiento si está radicalmente democratizado. Y por tanto no tienes impunidad en ninguno de esos poderes y por tanto no se estancan esos poderes, porque la ciudadanía tendría el poder como para poder echarlo y renovarlo en cuanto ese poder se enquistase o no cumpliese su... Y esto en realidad tiene que ver con algo que aqueja a nuestra Constitución también, que es el cómo está cortada la iniciativa popular, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel de reforma constitucional, cómo los mecanismos de reforma son totalmente clasistas, o sea, solo la clase política puede hacerlo si se ponen todos de acuerdo y en connivencia, pero la participación ciudadana ahí no tiene nada que decir. En la cuestión legislativa tampoco la participación ciudadana tiene nada que decir, porque las iniciativas legislativas populares son una estafa absoluta.
hace poco llegó una iniciativa legislativa popular al Congreso y se denegó, pero así directamente. Es decir, que eso está muy maquillado, muy cosmético en la Constitución, en ciertos mecanismos, pero que en realidad no sirven para nada. Si no hay cauces para que intervenga la población, en realidad no estamos teniendo una Constitución democrática. Estamos teniendo un ordenamiento de un determinado régimen, pero democrático no. A ver, el tema del aislamiento, vamos a ver. Cuando se incumple por parte del gobierno, del judicial, el problema está en el legislativo. Voy a hablar del sistema parlamentarista, porque el otro en el que se vota, en el presidencialista en Estados Unidos se eligen hasta los jueces, el pueblo elige a los jueces, pero claro, aquí el problema es aquí no te juzga una mayoría, es lo que dice mucha gente. Oiga, yo no quiero ser condenado por una mayoría. Ojo, el juez tiene en sí mismo la facultad de condenarte, pero también la facultad de ser reelegido por esa mayoría. El juez tiene que pensar en la condena y en quién tiene detrás y si puede influir o no en la condena. Es decir, eso es muy peligroso. Rodríguez, interrumpo solo 30 segundos. Es que estás confundiendo dos cosas. Una cosa es que el juez sea elegido por la ciudadanía y otra cosa es el sistema jurídico que se implementa. Tú sabes que allí no tienen el mismo sistema. Aquí tenemos el continental, allí, ¿cómo está el tema? Que ahora no me salen las palabras. ¿Sabes esa diferencia, no? Aquí ¿cómo es esto, Esteban? Que tenemos aquí el sistema sajón, que no es lo mismo que el sistema europeo, porque aquí nos guiamos por el código romano, o sea, está todo en un código. Mientras que allí en Estados Unidos la tradición del derecho es más consuetudinaria, más por costumbre. ¿Cómo se llamaba esto? No me salen ahora las palabras. Principio de oportunidad. No, en fin, pensaba que esto, Esteban, pensaba que tú lo sabrías. No, es un sistema como más disciplinario, pero vamos, que al final la diferencia es que aquí... Pero mira, el problema está... Rodríguez, lo que te quiero decir es que cuando un juez en Estados Unidos hace sentencia, no se está agarrando a la jurisprudencia, a la costumbre, pero no se está agarrando a un código. Entonces, tiene un cierto margen para interpretarlo. Los realistas jurídicos... Se negocia. Por eso digo el principio de oportunidad que acabará implantándose en España. No, porque... Sí. Dime, Carlos, sí. Si me permitís, no, simplemente para no liarnos en este lío jurídico, yo más que nada cuando pensamos en hacer este programa 78 tal cual, es para hacer ver a la gente que realmente la Constitución del 78 ni tiene los mecanismos ni consigue que aquí en España haya una democracia. Entonces, analizar el por qué, ¿no? Yo me imagino que los oyentes lo que pensaban escuchar, pues por qué la Constitución, aunque lo parezca, no es democrática. Bueno, pero lo digo para no liarnos en si el sistema jurídico debería de ser del tipo anglosajón o debería de ser de herencia romana como la que tenemos aquí en España. Mira, por aclararle a Salva... Rodríguez, un momentito. Simplemente es evidente que esto es un tema a lo mejor un poco tangencial, pero sí que tiene su sentido, porque si realmente estamos hablando de tener una democracia, o sea, de que sea más democrático el sistema o no, tiene relevancia el ver cómo queremos separar esos tres poderes. Entonces, por eso Rodríguez habla de si hablamos de un parlamentarismo o de un presidencialismo. Un presidencialismo establece elecciones separadas, en origen, a cada uno de los poderes. Eso hay gente que entiende que es tener una democraticidad mejor. Yo entiendo que también es más democrático que un sistema parlamentario donde tú solo votas al Parlamento y luego ya al Parlamento de forma secundaria. Por eso decía Rodríguez lo de la legitimidad de segundo grado. El gobierno sale del legislativo, entonces la gente no la ha votado directamente. Los altos organismos del Poder Judicial también salen del legislativo, con lo cual no han sido elegidos directamente por el pueblo. Entonces, por eso sí que tiene relevancia lo que estamos diciendo, porque en Estados Unidos sí que se vota separadamente a cada poder y también a los jueces. Entonces, lo que pasa es que Rodríguez estaba diciendo, cuidado, porque si votas directamente a los jueces pueden estar sentenciando en base a tendencias sociológicas o de moda o de también lo que me interesa por la opinión pública para que me vuelvas a votar. Y yo lo que le estaba diciendo es que aquí en Europa no tendría por qué pasar, porque aquí los jueces tienen que someterse en su sentencia a un código que está establecido, que esto no va por jurisprudencia.
como en Estados Unidos. Aquí la cosa está muchísimo más agarrada. Y de todos modos, también decirle a Rodríguez que la elección directa del Poder Judicial no necesariamente tiene que estar articulada como en Estados Unidos. Entonces, estoy de acuerdo que es un tema un poco secundario, a lo mejor a la gente igual le aburre un poco, pero sí que tiene relación. Rodríguez, discúlpame, todo tuyo. No, mira, precisamente quería aclararlo diciendo que el problema aquí está en que el legislativo emana del pueblo, es legitimidad directa, la del legislativo. Entonces, esto es en el pasado había controles y no funcionó. Y entonces es cuando aparecen los dos modelos, este de control de constitucionalidad difuso, que es el americano, que por cierto nace a raíz de una sentencia del juez Marshall, que no sabía si aplicar la ley y no aplicar la Constitución, y en este caso de conflicto aplicó la Constitución y la inaplicabilidad de la ley. Entonces, en este caso es el Poder Judicial quien controla al Parlamento, y en un sistema de división de poderes esto no podía ser. Con lo cual, el juez enmienda al legislador y en Europa se entendió como una supremacía del Poder Judicial sobre el legislativo. Por eso se inventó un órgano nuevo que no es Poder Judicial, que es el Tribunal Constitucional, y que es un órgano que nace con la finalidad de que las leyes se adecúen a la Constitución. Por eso te digo que está formado por 12 magistrados elegidos por las distintas instituciones del sistema parlamentarista para evitar el control oligárquico sobre la representación mayoritaria del pueblo. O sea, esa es nuestra, nuestro diseño de división de poderes. Carlos. Evitar el control oligárquico de uno de los poderes sobre el alma del sistema parlamentario, que es el Parlamento. Carlos, pues me lo has dejado muy fácil para apuntar precisamente dónde está el engaño de por qué esto parece una democracia y realmente no lo es. Que es el tema de la legitimidad del Parlamento. O sea, estábamos hablando antes de que como parece que al Parlamento lo estamos votando directamente los votantes, pues que tiene una legitimidad de primer orden, pero en realidad no es así, porque lo que estamos votando los votantes es una selección previa de personas que ya han hecho otros, ¿no? Efectivamente, es que aquí votamos, votamos a partidos, no votamos, no tenemos representantes, se votan partidos, porque el Congreso está configurado para partidos políticos, no para congresistas, no para diputados. De hecho, lo que está ocurriendo es que los debates están perdiendo calidad, baja la intensidad de los debates porque el presidente del gobierno o el líder de la oposición saben de antemano con cuántos votos cuentan. Eso en el Congreso norteamericano no lo saben. Más o menos se puede saber, pero no hay una disciplina de partido. ¿Por qué? Porque los representantes se deben más a sus votantes que a su partido. Entonces es lo que ocurre con el presidencialismo. Es, pues eso, el presidente dispone además de un mandato fijo para llevar a cabo su gestión, no como aquí. Allí lo elige el pueblo y el pueblo lo destituye. Aquí no, aquí lo elige el Parlamento y por eso el Parlamento lo destituye con la moción de censura, no lo destituye el pueblo. Claro, pero Carlos, volvemos a la misma. Le voy a dar la palabra a Esteban porque seguro que tiene algo que añadir y hace tiempo que no habla. Pero que lo que decías ahora del Parlamento también es un poco falaz, ¿no? Porque realmente un Parlamento que ha elegido a un presidente tampoco lo va a destituir nunca, ¿no? Son las mismas personas. Efectivamente. Nombradas por el propio presidente con anterioridad a las elecciones. Bueno, Esteban. a no ser que no haya mayoría absoluta y que no haya, acuerdo con el partido que debería apoyar esa moción. Bueno, pero en ese caso lo que hay al final es una mayoría absoluta por coalición, o sea, pagando Exacto. Por un pacto, ¿no? Esteban, perdona, que te hemos interrumpido de nuevo. Adelante. Esteban. Todos tenéis, pues sí, ¿me oís? Todos tenéis muchísima razón, pero al final yo veo un poco algo que creo que los oyentes pueden echar de menos. Los oyentes, y no solamente los oyentes, sino todo el mundo. Y es que estamos, en mi opinión, estamos quizás teorizando demasiado. Todos hemos hablado, teorizado acerca de qué es la Constitución, de su entramado jurídico, de la división de poderes, de la falacia que es la división de poderes, etcétera. Pero ahora yo me pregunto,
el espectador o el oyente, y más en las circunstancias, en la tesitura en la que se encuentra nuestro solar patrio, al final lo que la gente está esperando es un poco más de va a ver, señores, sí, toda esta teoría está muy bien, hemos levantado aquí un castillo de ideas, un castillo de teorías, de libros, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Porque al final toda esta pantomima de los partidos políticos se erigen sobre personas que previamente han negociado en casas de mujeres de vida extraída, en juergas varias, y al final se han constituido una serie de listas electorales endogámicas, bien fraguadas en casas de putas, para hablar claro, y todo esto produce una especie de bosquejo, subrepticio, digamos, mafioso, en el que estas listas son votadas no por una razón de Estado ni democrático, sino por una razón de gobernante. De manera que al final lo que tenemos en el Parlamento, lo que tenemos con sus diputados, no es ni mucho menos la piedra angular de la soberanía popular, sino es una razón de gobernante. Lo que al final llega al Poder Ejecutivo es una razón de gobernante, no es una razón del pueblo, es una razón de gobernante que previamente se ha constituido en lista. ¿Por qué digo esto? Al final pienso que si todos sabemos ya esto, lo que se debe hacer ya es preguntarnos más bien, y a colación de este debate que es sobre el 78, si aquello falló y sabemos todos por qué falló, ¿qué debemos hacer ahora? Creo que el oyente general estará pensando si bien todo esto está muy bien, todos sabemos la endogamia de aquella constitución y de sus prebostes, pero ¿a dónde debemos caminar ahora? ¿Qué demonios debemos hacer? Porque lo que se ha hecho hasta el momento todos lo conocemos, por lo menos el que un mínimo en su vida ha leído ya lo conoce. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Hacia dónde nos debemos dirigir? Porque debemos canalizar otra vez la nueva teoría, esta teoría, y retroalimentarla, o debemos ya empezar a fraguar una nueva constitución pues a través de estos movimientos sociales canalizados con intelectuales, etcétera. Creo que debemos ir ya caminando hacia una canalización seria de lo que queremos, porque si no, al final tanto el 25S como cualquier otro movimiento social será un fracaso. Entonces pienso que este movimiento o cualquier otro pueda dar un buen resultado, necesitamos empezar a ejecutar, a llevar a cabo lo pensado y lo escrito. No es lo mismo en un proceso civil o penal, no es lo mismo que la sentencia diga 15 años de prisión por 2 asesinatos, etcétera, etcétera, con las circunstancias modificativas de la pena, a que evidentemente se lleve a cabo y el reo entre en prisión. Ya no se trata de que hagamos teoría con el proceso penal acerca de sus fases y de lo bonita que queda la sentencia y de qué literalidad más impresionante tiene y qué bien escribe su señoría. No, se trata de sí, su señoría escribe cojonudamente bien, pero ahora este tío se mete entre rajas. Y para eso hay que hacer una acción. Entonces ya no es tanto la palabrería, que ojo, yo entonces no es mea culpa porque soy el primero que me encanta hacer uso de la palabra, pero que pienso que debemos ya darle al oyente una perspectiva, una visión de que aquí ya no nos estamos dedicando únicamente a pensar, sino, venga, señores, pueblo, vamos allá, vamos a salir de nuestros ordenadores, vamos a salir de nuestro barrio, de nuestra casa, de nuestra ciudad, vamos a actuar, porque nosotros somos muchos y nosotros somos de verdad la soberanía. Entonces, la Cámara Baja, la Cámara Alta, el Parlamento, con los diputados, todas las instituciones, todo el entramado jurídico y constitucional, todo eso está muy bien, pero no es más que una ciencia social, fraguada en el cerebro humano. La ley de la gravedad hace que los cuerpos colisionen unos con otros, pero esto es insoslayable. Eso no se puede eludir porque es una ley universal y física, pero la ley humana no es física, nace de la soberanía del pensamiento humano, y el pensamiento humano evoluciona y con él debe evolucionar lo que se proyecta. No sé si me he explicado, no sé si me habéis entendido. Pues sí, que tenemos que ir explicando ya qué es lo que podemos hacer para cambiar esto tal como está, ¿no? Salva, seguro que tendrás algo por ahí que añadir. Bueno, en primer lugar, a nivel de principios, es decir, yo no sé cómo poner los ladrillos y primero no tengo un plano. Entonces, el título de este programa es La Constitución del 78, si lo tengo bien entendido, y si alguien me dice qué es lo que hay que hacer, pues la respuesta es muy sencilla, un proceso constituyente. Entonces, si yo no analizo la Constitución y no entiendo en qué falla y por qué falla, pues tampoco entenderé el por qué necesito un proceso constituyente y hacer una nueva Constitución. Acción, por supuesto, proceso constituyente. El 25 de septiembre vamos a rodar el Parlamento, a ver si dimiten y detonamos un nuevo proceso constituyente. Pero es que para que esa acción tenga sentido, tengo que entender. Entonces, no hay sin un discurso claro, diáfano,
que te alumbre el camino, no tienes una práctica eficaz. Por tanto, me parece un poco obvio decir acción, bueno, bien, quieres dar hostias, pero tienes que saber dónde. Yo también las quiero dar, pero vamos a centrar el tiro, ¿no? Entonces, por eso estamos analizando la Constitución del 78 para que le venga bien, le convenga o le interese, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues no sé qué quería decir, se me ha olvidado. No sé qué quería decir, la verdad. Le doy la palabra a Rodríguez y luego ya añado algo más. Vale, muy bien. Bien, bueno, pues mira, yo casi tengo la fórmula, señores. Presten atención porque les voy a dar la fórmula. Esta Constitución, como venimos repitiendo a lo largo de muchos programas, excluye nuevamente al ciudadano, porque, como vuelvo a ser muy pesado, lo repetiré otra vez, es un elemento perturbador. Y está configurada por y para partidos políticos, que son los que lo hacen todo. No tenemos representantes y, lo que es peor, es un insulto y un engaño, porque los tres elementos de democracia directa que permitirían supuestamente la participación de los ciudadanos, como son el referéndum, las iniciativas legislativas populares y los concejos abiertos, ninguno de los tres sirve. Es decir, están taponados todos los canales de comunicación de los ciudadanos con sus representantes, con sus instituciones, porque la Constitución es una Constitución rígida y que excluye al ciudadano. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano si tiene todos los canales de comunicación oxidados o atorados o taponados? Le queda solo la protesta en la calle. Le queda manifestar su indignación, transformarla en valor político. ¿Y cómo se hace eso? Pues se transforma cuando la indignación se transforma en valor político, cuando se transforma en conciencia política organizada. Es lo que tenemos que hacer. Ya está bien de seguir las normas de una Constitución caduca, rígida y anticiudadana, porque es así, y esto sí que no nos lo pueden desmentir en ninguna institución. No podemos participar, no tenemos representantes y nuestras quejas son inútilmente trasladadas a cualquiera de las instituciones, porque no se tramitan, ni las ILP sirven para nada, ni los referéndums son vinculantes, ni los concejos abiertos ya ni hablo porque ya me canso, son para aldeas y punto. Es decir, nos dejan simplemente la calle, ni siquiera el título décimo, el último título que habla de la reforma constitucional, ni siquiera dejan que el pueblo participe. De hecho, somos un altavoz. Las encuestas del CID están diciendo a gritos cuál es el tercer problema generador, además de los dos que le preceden, del primero y el segundo, que son los políticos, la clase política. Si esto no lo entiende la clase política, al ciudadano no le queda más remedio que echarse a la calle, presión social en la calle, insumisión o desobediencia civil. Porque es que no lo digo yo, lo dicen los politólogos como Hannah Arendt. Cuando todos los canales de comunicación con las instituciones se ven atorados, el ciudadano está en su pleno derecho de convertirse en un insumiso. Y es lo que va a ocurrir tarde o temprano, porque claro, el ciudadano está ahora mismo como en un redil legal que además hiperlegislado, una legislación que lo que está haciendo es atosigar todavía más al ciudadano, una hiperlegislación es una tiranía, porque absolutamente el ciudadano no toma parte en ella ni la ha votado. Y luego el único vínculo por donde digamos que el Ejecutivo o las instituciones se podrían enterar un poco del estado de ánimo de la opinión pública, que serían las encuestas, parece ser que tampoco hacen caso. Es decir, al pueblo no le dejan más remedio que echarse a la calle. Lo que pasa que el pueblo son muchos años de exclusión de la participación política, y el pueblo sigue dividido, como hemos hablado en otros programas. El pueblo tiene que transformar su indignación en conciencia política organizada y dejarse de ideologías. Lo que hay que tumbar es este régimen obsceno, corrupto e inmoral antes de que acabe con nosotros.
Muy bien. Carlos, mira, me preguntan directamente a mí, pero cualquiera de vosotros puede responder. A ver si conozco alguna universidad española que se plantee un intento de cambiar esto. Bueno, a ver, eso es que una universidad como tal no se lo plantea. O sea, no creo que una universidad como entidad haga ningún comunicado en este sentido. Otra cosa es que haya profesores, catedráticos que evidentemente quieran un cambio, pero como universidad como tal, que yo sepa, no. No, bueno, las universidades no hacen eso. Las universidades, como dice muy bien Salva, pues hay catedráticos, eruditos y doctores que lo plantean a los alumnos, pero es que los catedráticos, como funcionarios que son, o los profesores adjuntos, permiten estar acojonados, es decir, se juegan el puesto, porque al final, como un funcionario, sobre todo en la universidad, no es más que un pseudo político. Pero entonces, bueno, están pero, ahí pero de todos modos, perdona. Entonces lo decía porque al final... Esteban. Sí, perdón. No, adelante. Adelante, Esteban. Vale, entonces al final el catedrático o el profesor adjunto, pues evidentemente dice, yo tengo aquí mi plaza y bueno, no me la voy a jugar aquí con declaraciones políticas a mis alumnos, no sé que se arme aquí una y me vaya a la calle. Entonces muchas veces, y aquí creo que sí que estamos todos de acuerdo, lo que produce en los sumideros del Estado, lo que está produciendo es realmente miedo del político, del concejal, del diputado autonómico, del catedrático, del funcionario, etcétera, de quien está colocado por su apellido, por lo que sea. Al final hay un miedo en esta castuza política o castuza funcionarial, hay un miedo claro a perder su puesto. Entonces, que ellos saben perfectamente a lo que se enfrentan, claro que lo saben, claro que saben que el pueblo está totalmente disociado de la casta política, pero al final estos señores, yo me planteo como político y digo, bueno, tengo 4 hijos que alimentar, tengo 2 hipotecas, tengo una vida, tengo que dar un puesto de trabajo a mis hijos, yo no me la juego, estoy de acuerdo con la soberanía, estoy de acuerdo con lo que se dice en la calle, pero yo no me la voy a jugar. De todos modos, sí. Sí, dime. No, que hay académicos que sí están en contra y lo declaran. O sea, alrededor de asambleas ciudadanas constituyentes, que es un grupo de gente que lleva tiempo intentando hacer fuerza hacia el proceso constituyente, pues alrededor de esta asociación hay como promotores y integrantes, hay académicos de altísimo nivel. O sea, Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau, Antonio, no me acuerdo. Cabo. Sí, Salva, que te perdemos. O sea, hay varias gente. Bueno. ¿Me oyes ahora? Digo que sí, Rubén y Roberto... Sí, Rubén te oímos entrecortado con un poco mala calidad, pero yo creo que mejorará. Sí. Bien, digo que Rubén Martínez Dalmau y Roberto Viciano han sido asesores de procesos constituyentes en Latinoamérica, o sea, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, los 3. Y son académicos de la universidad. Entonces sí que hay gente que está ahí metiendo caña, ¿no? Lo que pasa es que como universidad como tal, como entidad, no. Pero dentro de la universidad, de todos modos, Esteban tiene razón. Es minoritario lo que hay, pero sí hay. Y hay que echar mano de esta gente. Miguel Presno, en Oviedo, también es otra persona que también da caña. O Ramón, ¿cómo se llamaba este? Ramón Peralta. Ramón Peralta, también es un hombre que desde hace tiempo está pidiendo por un proceso constituyente. Entonces hay casos aislados que sí. Sí, digo que no, o sea, por supuesto yo he conocido a un catedrático de una talla moral impresionante, pues alguno ha habido, incluso no me acuerdo el nombre de este catedrático de Valencia que fue asesinado por ETA hace muchos años, Enrique Ibáñez. Le pegó un tiro, Proseta, eso, no me acuerdo el nombre. Vale, pues por hablar claro este hombre, pues ETA le pegó un tiro, ¿no? Y ahora pues si ya nosotros o algún intelectual que hable con fuerza y tal, y en aras a este proceso constituyente, o en aras a un cambio de sistema, hablara claro, como nosotros 4 estamos hablando ahora, pues a lo mejor se estaría jugando las gónadas, ¿no? Pero al final pienso que hay pocos que hablen, pues, tendrían que hablar mucho más. Es decir, pienso, Carlos, y también Carlos Rodríguez y Salva, pienso que hay que perder ese miedo. Igual que nosotros, pues digamos, nos atrevemos a hablar en radio y hay más gente que se atreve y hay buenos contertulios y la gente empieza a ser pues se tiene que perder el miedo. Mientras no perdamos el miedo, mientras la gran masa no pierda el miedo, no se dará este paso psicológico, porque es un paso psicológico no individual, sino
colectivo, y para que haya un cambio, digamos, en la consciencia colectiva tiene que haber un cambio espectacular en la consciencia individual. Tú fíjate, yo cuando veo estos partidos, digamos, del Mundial o del Real Madrid-Barça, etcétera, etcétera, yo veo a mis hermanos vibrando con su cerveza, ¿no? Vibrando ahí con la cerveza, viendo el partido y gritando a roja y tal, con los goles conudo, tal, todo el mundo sale a la calle a vitorear. No niego el carácter patriótico que tiene estas gradas, pero al final, si esto se tradujese solamente estas masas vibrando con el fútbol, por un momento, se tradujese un cambio de consciencia, digamos, en toda España hacia un nuevo sistema, vamos, es que no habría que esperar el 25 de septiembre, es que pasado mañana digo, España con consciencia ya sería otra nación, ya sería otro sistema, porque al final todo lo jurídico, todo lo constitucional, todo lo administrativo no es más que una proyección intelectual de la soberanía. Lo que pasa es que ahora pues está totalmente prostituida y ahora ya no queda ningún ápice de soberanía real ni en la Constitución, ni en el entramado jurídico, ni en nada, ni en ninguna institución. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos lo que quería comentar. No, yo creo que ahí le has dado un poco la clave, ¿no? En el sentido de que, habiendo toda esta fuerza que debería de haber, como se muestra, por ejemplo, cuando gana la selección española los mundiales de fútbol y demás, si esa fuerza estuviese tan solo un instante a favor de un proceso constituyente o de cambiar las cosas, pues estaría conseguido ya. Ese es el cambio de conciencia que hace falta, ¿no? Porque ante esa legitimidad el Estado nada puede hacer. ¿Cómo lo veis? Salva o Carlos. Con la décima unos para que les impiden, pues, digamos, no sé, integrarse más en... ¿Sí? ¿Me oís? Sí, Carlos, adelante tú y Salva un instante. Se ha oído a los dos, pero entrecortado. Pues decía con respecto a las ataduras, precisamente los profesores universitarios tienen dos elementos digamos, de protección jurídica muy importantes, como son la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Es decir, que a ese nivel intelectual que ya tienen de por sí, por su función, la función que ejercen, pues estos dos elementos les ayudarían muchísimo a quitarse esas ataduras que sí que tienen otro tipo de ciudadanos, la hipoteca, una de ellas, el trabajo, en fin, que les impiden, pues quizás implicarse más en todo el proceso que nos está ocurriendo y que al final es que no tendrán más remedio que implicarse, porque es que se van a perder la vivienda, el trabajo, y lo van a perder todo. Por otra parte, la universidad, además de una institución académica, es una institución política. Esto no hay que perderlo de vista, porque es la institución que prepara a los cuadros que van a formar parte del engranaje de las instituciones del Estado. Es decir, tampoco estaríamos, no sé en qué parte de la balanza podríamos poner a la universidad en el tema de la implicación como institución. Ahora bien, a los profesores y catedráticos tienen un margen envidiable que otras profesiones no tienen y que les da esa propia cobertura que he dicho, que es la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. La libertad de cátedra, de hecho, creo que está hasta en la Constitución, ¿verdad, Carlos? Sí, en la LOU, la Ley Orgánica Universitaria, ya... Sí, efectivamente, y en la Constitución, exacto, sí. Sí, así es. Lo que antes decías de lo del fútbol y tal, pues sí, o sea, con la décima parte de la energía de la celebración nacional cuando se ganó la Copa, o sea, imaginemos que solo la décima parte de la gente que salió a la calle a celebrar la última Copa del Mundo. Salva, te perdemos. Desde la última Copa. ¿Fue del Mundo o fue de la Copa Europa? Que yo ya me pierdo. Bueno, pues nada, si queréis... A ver, si es que no te habíamos escuchado bien. Adelante, Esteban. No, le decía eso que repetía, que me parecía interesante lo que iba a decir, pero bueno, se ha quedado... En este momento se ha perdido. Voy a sacarle de la llamada y le voy a volver a meter, a ver si lo conseguimos solo. Bueno, pues tanto comento, ¿no? Que al final, sí, como decía, como apuntaba Salva y tú también, Carlos,
si efectivamente esta constitución endogámica que ya no, que para nada representa lo que es lo que es la psicología ni el acervo cultural ni el acervo moral del pueblo español, pues como no la representa, al final se ha disociado y se ha divorciado completamente, no solo del sistema, sino la Constitución se ha divorciado completamente de la soberanía. Entonces, como tú bien decías, Carlos Rodríguez, antes, no se trata solamente de que no hayan disyuntivas por ideologías y de las ideologías. Es que para poder empezar a fraguar de verdad un nuevo sistema y una nueva constitución es necesario recuperar lo fundamental, la piedra angular, que es la propia soberanía. La soberanía se tiene que recuperar, la soberanía se tiene que mirar a sí misma al espejo y decir, coño, soy yo, la soberanía española, y a partir de ahí empezar todo proceso constituyente que sea necesario. Entonces, se necesita claramente una conciencia colectiva que nos lleve precisamente a darnos cuenta, levantarnos todos al día siguiente y decirnos, no me siento de este sistema, no me siento de este Estado, me siento español, me siento de la nación española, me siento de la sociedad española, pero no me siento del Estado español ni de la Constitución del 78. Y hoy quiero, con todos mis compatriotas, fraguar un nuevo sistema, fraguar una nueva Constitución, fraguar un nuevo periplo democrático. Esto es lo que, en definitiva, resumiría. Pues mira, al hilo de esto que comentabas ahora mismo, hay una pregunta de un oyente, en concreto de Cali Catarín. Dice, si la Constitución del 78 lleva 34 años en activo, es porque la propia población ha permitido su existencia a través de su ignorancia. Así que, ¿cómo va a ser solución de nada el propio pueblo que autorizó todo esto? Bueno, pues, perdón, tardo un minuto. Pues bueno, Carlos, esa pregunta respondería, evidentemente este oyente tiene mucha razón, el pueblo es ignorante y lo ha demostrado porque ni siquiera se leyó la Constitución en el referéndum de antaño. Entonces se necesita primero tener a un pueblo consciente de que está enfermos realmente, jurídicamente, moralmente. A partir de que somos conscientes como nación de que estamos enfermos, coño, vamos a curarnos y vamos a levantarnos otra vez como pueblo soberano. Este es el problema, o sea, el problema no es un nuevo proceso constituyente, el problema es que en la masa el pueblo español se dé cuenta de que está enfermo. Bueno, Carlos, sí, ¿se me oye? Adelante, ¿Se me oye bien Salva, ahora? se te oye bien. Bueno, menos mal, por fin. A ver, hay varias cosas que se le podía decir a Cali Catarn. O sea, estoy de acuerdo en su diagnóstico de que hay bastante ignorancia política en el pueblo español. Ojalá fuera como en Venezuela, que yo eso lo he visto, se venden las leyes en la calle. O sea, en la calle. Tú andas cada 2 calles, ves un panel lleno de leyes y la gente las compra, pues así, libritos pequeños, la ley de tierras, la ley de aquello, la ley del Banco Central, la ley de no sé qué. Se venden las calles. O sea, la gente allí pues, políticamente está muchísimo más empoderada y está muchísimo más en contacto con la actividad legislativa y política. Ojalá eso se verá aquí. Evidentemente aquí pones las leyes en el kiosco y no las va a comprar nadie. O sea, ni se las descargan de internet, con lo cual, o sea, el pueblo está totalmente desconectado de la actividad política. Eso es así. Ahora bien, al mismo tiempo, esa ignorancia, ¿cómo la podemos combatir? Pues precisamente con programas como estos, en los cuales, a pesar de que haya quien dice que estamos muy teóricos, se puede ser 100 veces muchísimo más teóricos, porque agarramos la Constitución artículo por artículo y vas a flipar de lo teóricos que nos podemos poner. O sea, que lo que estamos haciendo aquí es una síntesis por encima. La solución a esto, bueno, pues ahora por hablar en términos de acción, es que por muy ignorante que sea el pueblo, llega un momento que cuando uno tiene que comer y se queda en la calle, reacciona. Y es lo que está pasando ahora. Entonces no hace falta ser ni listo, ni siquiera haberse leído la Constitución para salir a la calle, que es lo que está pasando ahora. Es una cuestión de que no tienes que comer y tus hijos ya las pasan canutas y el desahucio te amenaza o el trabajo está peligrando para ti y a lo mejor estás viendo que te vas a tener que volver a vivir con tus padres. En fin, las cuestiones materiales, ¿no? Cuando la miseria aprieta, entonces la gente sale a la calle. Es lo que está pasando ahora, entonces no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de supervivencia. ¿Sí? ¿Sí? Matiz cariñoso lo que dices. Eso reza muy mal del pueblo español, que les tiene que pasar canutas y dormir debajo de un puente para reaccionar. Eso reza muy mal de cualquier nación. Entonces, a mí, sinceramente, me da vergüenza pertenecer a una nación en la que hasta que no estamos con 6 millones parados, durmiendo y fumando colillas de la calle. Perdona, que me parece realmente vergonzoso en una nación en la que 6 millones de parados dormir bajo un fumar colillas de la calle para
a una reacción seria. Coño, no somos capaces, sin necesidad de tener parado, sin necesidad de pasarlo mal, sin necesidad de ir a un puente, de poder reaccionar, no ahora, sino hablar sencillamente. Sí, Esteban, perdóname, que es que te oímos muy mal, pero por lo que te he entendido estabas diciendo que menuda población la española que necesita estar al borde de la miseria para reaccionar en vez de tener un poco más de iniciativa anterior y poder analizarlo antes y poder despertarse sin necesidad de esperar a esa miseria, ¿no? ¿Es eso? Sí, así es. Eso estaba preguntando, que al final tener que llegar a este punto de estupidez en el que me veo parado, durmiendo bajo un puente, con 6 millones de parados, aquí robando todo el mundo las puertas y a capazos, para reaccionar. Coño, no somos capaces de reaccionar con inteligencia 20 años antes. Es que tan tontos tenemos que ser que hasta para limpiarnos de culo necesitamos un diputado. Bueno, las cosas no son como uno querría, las cosas son como son. Yo estoy de acuerdo contigo en que la indignación podría haber salido muchísimo antes, pero también es cierto que siempre puede ser peor. O sea, aquí vamos a ver cuál es el grado de tolerancia que tiene el pueblo español a la miseria y ojalá no sea mucha más. De todos modos, vuelvo a reivindicar la valía y la necesidad de un discurso claro y de una crítica diáfana, comprensible, incluso sencilla, pero eficaz para poder entender qué acción se necesita y en qué sentido para que sea eficaz. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, el sentido último, o sea, la acción última aquí tiene que ser un proceso constituyente. No diré la única, pero desde luego que cualquier acción que realmente quiera ir a la raíz de las cuestiones en el régimen en el que estamos, en el siglo XXI europeo y en el grado de civilización en el que estamos, donde todo pasa por una normatividad y está todo muy juridificado, pues tiene que ser a través del proceso constituyente y que nadie entienda que eso es querer teñir de alguna forma la sociedad en un sentido u en otro. Se teñirá del color que se quiera, pero el proceso constituyente permite que se tiña en función de la voluntad popular. Y esto aquí quiero enlazar con lo que antes ha dicho Rodríguez, que a mí me apeteciera sintetizarlo de la siguiente forma. El gran problema de la Constitución del 78, más allá de que no haya cargo derogable para poder echar al representante, de que no haya mandato imperativo, es decir, que los programas políticos no estén sometidos a revisión judicial con responsabilidad civil, es decir, que las promesas electorales, es decir, los programas de los partidos o de los candidatos, si fueran otro sistema, que sean vinculantes, como si fueran contratos. Más allá de ese tipo de cosas, más allá de que los poderes estén separados en origen, más allá de que haya un diseño institucional inteligente, que esté sometido a la voluntad del pueblo, más allá de todo eso, lo esencial que falla en la Constitución del 78 es que el poder constituyente está absolutamente bloqueado y ninguneado. El poder constituyente es la voluntad popular, porque en los valores democráticos todo emana del pueblo. Esto que Esteban decía, la soberanía, que hay que empoderarse y reivindicarse como soberano. Es decir, hay que empoderarse y decir, yo tengo poder porque soy poder constituyente. Y eso es la esencia del valor democrático, de los valores democráticos. La Constitución del 78 lo tiene bloqueado por todos los lados. Solo con cambiar eso, solo con el hecho, por eso ahora mismo la revolución tiene que ser esa, tiene que ser desbloquear el poder constituyente. Y el mero hecho de detonar un proceso constituyente es la expresión de que el poder constituyente se ha desbloqueado. El resultado, sea mejor o sea peor, siempre será mejor de lo que tenemos, porque ya partirá de la base que nunca ha habido, y es de que tendremos un ordenamiento que emane de la voluntad popular porque el poder constituyente se ha ejercido libremente. Y ese tiene que ser el objetivo y la prioridad. Más allá de que salga mejor, de que salga peor, y eso ya serían detalles, pero esa es la esencia de todo, ¿no? Pues estoy totalmente de acuerdo con Salva. La verdad es que esa debería de ser una de las primeras prioridades en cualquier movimiento que pretenda cambiar las cosas de fondo, ¿no? El activar el poder constituyente y el tener la garantía de que va a continuar mantenido ahí activo. Claro, que la nueva Constitución que se redacte tenga como punto prioritario y principal que ese poder constituyente pueda activar siempre que quiera sin necesidad de tener que como ahora, que no haya presión, claro. Sí, bueno. Yo sí quisiera decir una cosa con respecto a los ciudadanos españoles y en su favor. Y es que sí reaccionaron. A mí me gustó mucho la reacción que tuvo la ciudadanía española el 15M. Lo que ocurre es que los ciudadanos ahí sí cumplieron su parte del contrato. Quien no cumplió fue quien tenía que haber diseñado mejor esa movilización, que bueno, en fin, digamos que fue espontánea, pero lo que esperan los ciudadanos es qué va a pasar después. Nosotros los echamos a la calle, pero ¿y después? Ese después es lo que hay que ofrecerles,
para que les den una garantía y que no salgan como salieron del 15M viendo un movimiento sin organización, sin jerarquía, sin liderazgo y sin ningún tipo de programa. Entonces eso, pues la verdad es que a la gente pues la echó para atrás bastante. Pero en principio los ciudadanos cumplieron su parte del contrato, que fue movilizarse, salir a la calle y además de manera pacífica. Carlos, totalmente de acuerdo, y lo único que faltó fue encontrar la manera de coordinar para que de ese movimiento espontáneo del 15M pudiera salir un mecanismo de portavocía o un mecanismo de liderazgo que en todo caso debería de haber sido totalmente democrático. Bueno, pues no se consiguió en un momento dado como de manera clara para dar confianza, pero tampoco me da a mí del todo confianza esta propuesta que hacías ayer del tema Mario Conde, ¿no? Porque ahí sí, él habla de proceso constituyente, pero tampoco garantiza o habla de garantías de que haya un poder constituyente activo, ¿no? Mira, quería decir una cosa a propósito de esto que has dicho y es darle la razón a rectificar y darle la razón a Salva, porque ayer dije que efectivamente el partido de Mario Conde, Sociedad Civil y Democracia, proponía un proceso constituyente y de hecho es que se lo leí en unas declaraciones a su representante en Asturias, por eso lo dije, pero realmente, claro, como me picó Salva, me fui a ver los estatutos del primer congreso y efectivamente solo habla de reforma constitucional. Mucha reforma y en profundidad, pero en definitiva reforma, no entra en el proceso constituyente. No sé qué ocurrirá ahora en el Congreso Constituyente del 6 de octubre, pero bueno, en principio rectificar y darle la razón a Salva. Otra cosa. Oye, Carlos, habla de reformas constitucionales, pero especifica cuáles. Sí. ¿Concreta? Sí, concreta, sí, exacto, concreta. Está en la página del SCD, en la parte de ¿Me oyes ahora? Carlos, sí, un segundo. Simplemente por aclarar que la página de Sociedad Civil y Democracia, que es el partido que va a crear o ha creado Conde, es donde se puede encontrar esta información de cuáles son las reformas que pretende, ¿no? Exacto. Yo si me permitís que diga, Carlos Rodríguez, a lo que estás diciendo, y que me alegro mucho de que te lo leyeras, porque al final también esto es un mensaje que quiero transmitir a todos los oyentes, es que tanto para amar algo como para odiarlo hay que conocerlo. Entonces, yo sí que he tenido ya lo he comentado en algún programa de Máxima Crítica, yo sí que he tenido la oportunidad de poder conocer a gente cercanísima a Mario Conde. Yo estuve en Valencia en unas reuniones en las que fue gente interesada en este movimiento político y sí que vi algo que a mí, os digo de corazón, que a mí me gustó, y es el hecho de ver que se quería fraguar un nuevo sistema, pero desde la base, Carlos Rodríguez, desde la base, una participación real en sus bases en las que se alimentaran las nuevas listas, pero no herméticas ni cerradas, sino listas abiertas, elegidas desde su base, ¿sabes? Entonces, yo sí que pienso que Mario Conde, aunque pueda estar muy lejos de lo que nosotros aquí estamos discutiendo, por muy lejos que esté, está infinitamente más cerca de lo que nosotros buscamos y aplicamos que todo el sistema parlamentario español. Es decir, Mario Conde está a caballo entre lo que estamos viviendo, entre la mentira que hemos vivido durante la democracia y el nuevo sistema que todos queremos implementar. Pues él está a caballo. Sí, Esteban, se nos corta al final, pero bueno, creo haberte entendido que lo que propone Conde, que es... pienso incluso más vez. Sí, Esteban, no sé si me escuchas. Sí. Mira, te escucho, Carlos. Ay, perdona, es que se entrecorta mucho y no te entendíamos ya lo que estabas diciendo al final, pero para que quede claro, pues para los oyentes y para mí, a ver si te he entendido bien, es que realmente el partido de Mario Conde lo que pretende es, incluso a funcionamiento interno, el hecho de que, por ejemplo, los candidatos a las listas que se van a presentar en este sistema, en este régimen, los van a elegir democráticamente dentro de la organización, dentro del partido. Sí, señor, eso es. Van a ser elegidos con listas abiertas, entonces, pues a través de los municipios, corporaciones, etcétera. No hace falta que se explique cómo funciona esto. Y
se van a hacer listas abiertas en las que cada candidato que figura en la lista habrá sido previamente elegido de forma realmente democrática. Entendido. Vale, lo decía porque Mira, lo que yo quería decir, Carlos, lo que quería decir ayer era precisamente esto. A mí me gustó mucho el 15M por la espontaneidad y la función que ejerció el ciudadano cumpliendo, como he dicho, su parte del contrato. Salió, pero ¿qué se encontró detrás? Bueno, pues eso que no se encontró o que se encontró y defraudó y que hoy en día parte de eso que se encontró forma parte del Congreso, es donde yo haría el cambio y pondría las ideas de Mario Conde en lugar de las ideas que intentaban aglutinar al movimiento 15M. Eso era lo que me quería yo referir ayer. A Mario Conde le falta la calle, efectivamente, que es lo que no le falta a la izquierda. Pero a la izquierda está visto que cuando se pone manos a la obra es un fracaso total. La izquierda debería estar alejada del poder durante muchos años y dedicarse a lo suyo, que es la protesta. Ganaríamos más. Bueno, Carlos, con esto la verdad es que no promovemos mucho la unidad entre la acción contra el régimen, ¿no? No, pero es que yo recuerdo perfectamente, yo estuve en el 15M y la exclusión de gente que incluso se acercaba con una bandera española, la constitucional. Era tremendo ver aquello. Digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué es esto? A ver, o sea, excluyentes a tope, una izquierda radical que no saca en las urnas absolutamente nada y que pretendía hacerse con todo un movimiento. Entonces, eso es lo que no se puede admitir, porque por eso la gente se echa para atrás. Y por eso la ciudadanía se vuelve, pues eso, tan desafecta y tan apática a todo este tipo de movimientos. Y realmente tenemos ahora pues un denominador común, que es la indignación y el descontento popular, y lo estamos estropeando porque hay algunos que quieren aglutinar eso en favor suyo. Es que lo ven como algo suyo. En el momento que pones un pie en la calle, la izquierda cree que les perteneces. Y eso es lo que hay que ir cambiando ya de una vez por todas, porque bueno, creo Carlos, que precisamente el 25S, la cita del 25S de Rodea al Congreso, precisamente en ese sentido, ¿no? El de que esto no es una cosa de izquierda, sino que es una cosa para activar un poder constituyente, que es lo que hace falta, ¿no? Sí, pero mira, siguen asustando ahí no vas a ver seguramente clases medias, gente pues, sociológicamente centro-derecha, no los vas a ver seguramente. Porque es que Enrique de Diego los ha apoyado. Sí, bueno, Enrique de Diego se apunta a un bombardeo, efectivamente. Es que no es ideológico. Pero entonces es que no es ideológico. Y yo me apunto también, pero te digo que es que echan para atrás porque, claro, hay un distanciamiento sociológico de toda la vida, desde, bueno, ya lo he dicho otras veces, hay desde constituciones excluyentes de parte de la población española, una mitad excluida a otra, movimientos pendulares de un gobierno de la CEDA, pasábamos al Frente Popular como el que, pasaba de un extremo al otro, y todo ese tipo de cosas, pues la gente todavía las lleva en su interior. O sea, eso de que el pasado pesa sigue existiendo en la conciencia colectiva española. Bueno, Carlos, por tanto, pero yo tampoco... ayer cuando me refería a los islandeses, que yo, pues la verdad, me da una envidia tremenda saber que un pueblo se echa a la calle y lo último que oyes es ideologías. Yo en el tema islandés no he oído hablar de ideologías, he oído hablar de ciudadanos descontentos con sus instituciones. Y ya está, y es eso lo que hay que hacer, y no sales a la calle y lo primero que sales es con un decálogo antipatriarcal, antimonárquico, antineoliberal, antiunidad de España, en fin, eso es lo que tira para atrás a la gente. Carlos, una pregunta para los tres y vamos cerrando porque llevamos ya un montón de tiempo de debate. A ver, es una pregunta de David Sánchez que dice, ¿existe algún sistema donde los propios partidos se controlen a sí mismos? Es decir, donde se expongan los problemas reales y así el pueblo pueda elegir sin tener que controlar más.
Hombre, existe el Parlamento, que es donde se controlan los partidos políticos unos a otros. No, pero lo que está... Pero lo que está preguntando David es otra cosa. Es decir, si hay alguna forma de articular el sistema de modo tal que los partidos se controlen a sí mismos y tal. O sea, que sirvan para lo que tienen que servir supuestamente. A sí mismo. Claro, democracia interna, que tampoco lo hay. Los que por cierto, no cumplen la Constitución. Exacto, porque la Constitución dice que la organización de los partidos interna tiene que ser democrática. También lo dice 9. De los correcto. También lo dice de los sindicatos y de la patronal. Bueno, que los sindicatos no solo no cumplen eso, si es que no cumplen ni con la accountability, que es un elemento primordial en cualquier democracia, que es la rendición de cuentas. Tampoco. Es decir, que... Bueno, en cualquier caso, para lo que atañe a lo que es, por ejemplo, la representatividad. Los sindicatos ni los partidos. Perdonad porque se os entrecortan las voces y no se estaba escuchando, pero que simplemente con la medida de ver quién elige a los candidatos que van a ir al Parlamento dentro de los partidos, podemos tener una buena vista de lo democráticos que son, ¿no? No, claro, o sea, esa es la clave, es decir, para que un partido realmente pudiera funcionar cumpliendo el principio de representatividad, es decir, que sea una representación real, evidentemente las listas, ya sean abiertas o cerradas, deberían de ser conformadas por las bases y votadas directamente por las bases. Y los candidatos elegidos tendrían que estar sometidos a revocabilidad y a responsabilidad civil, o sea, o mandato imperativo, según se quiera llamar, en las propuestas que hicieran y en el programa. Es decir, que si un representante ha sido elegido en el Parlamento y no vota o no hace la labor que tiene que hacer para la defensa de su programa, pues entonces las bases deberían de poder echarlo, claro. Mira, el centralismo democrático, que es muy típico de los partidos marxistas, es utilizado aquí por nuestros partidos como el que utiliza una navaja para pelar una manzana, no sé. O sea, el PP y el PSOE, sobre todo el PP, fíjate tú, en eso se comporta como un partido marxista, porque un líder que no sepa antes del Congreso que va a salir elegido no merece ser líder. O sea que eso es como funcionan aquí los partidos. Fíjate, en eso es más democrático el PSOE. Por lo menos en el último Congreso, donde no se sabía todavía claramente si iba a salir Rubalcaba o Carmen Chacón. Pero Carlos, da la idea cuando dices de que parece que es un poco más democrático de que cualquiera de los dos lo es un poquito solo. No, perdón. No son, ya lo he dicho, que funcionan con el centralismo democrático típico de los partidos marxistas. O sea, el líder, antes de entrar en el Palacio de Congresos y antes de celebrar el Congreso, ya sabe que va a ser líder. Lo demás es una pantomima y un gasto faraónico que se monta, pero vamos, marketing puro, nada más. ¿Sí? A ver, esto, Rodríguez, a mí me parece que es demagogia de un liberal. Es decir, calificar de marxista algo que no es ni marxista ni liberal, sino que es totalitario, y que algo totalitario también cobra, o sea, también se realiza, no desde el principio. ¿Sabes qué es el centralismo democrático? A ver, por favor, es que cuando habláis los dos a la vez se entrecorta muchísimo. Entonces, Carlos, no interrumpas a Salva ahora, mientras habla él. No, que me pregunte lo que me pregunta, que es que no lo entiendo. No, si sabías que era el centralismo democrático, porque es lo que he dicho, acusando al PP de centralismo democrático típico de los partidos marxistas. Pero lo que te estoy diciendo es que parece que estés atribuyendo esa falta de democraticidad a única del marxismo. Eso no es una cuestión del marxismo, es una cuestión totalitaria. Es que, puede haberse dado. Es que se produce precisamente en los partidos marxistas, el centralismo democrático de la militancia hacia arriba, de arriba hacia abajo. Es una elección vamos, tan a la búlgara como ocurrió aquí en el Congreso de Valencia, que bueno, que el presidente, el futuro presidente o líder del partido, antes de entrar ya sabe que va a ser líder. Se podrían ahorrar perfectamente el Congreso, porque todo es un auténtico bluff. Sí, pero ¿por qué dices que es algo marxista? Pues habrán habido muchos partidos marxistas que hayan pecado de eso, pero ¿es exclusivo?
Es que como eres un liberal siempre echas el manotazo, das siempre el manotazo encima de la sopa y no es que yo sea marxista, porque yo no soy marxista, vamos. No, pero Salva, es que el centralismo democrático es algo que es típico de los partidos marxistas, lo he dicho por eso. No sé, en otro tipo de partidos, no sé, es que los partidos dictatoriales de derecha yo creo que es que no tienen ni congreso. Bueno, pues ya está. Entonces el Partido Popular es marxista también. Pero los partidos de izquierda, tú sabes que los partidos comunistas sí tienen congresos. La verdad es que los partidos de dictatoriales de derecha, no sé ni qué partido tenía Pinochet, no lo sé, por eso te digo, no suelen tener congresos esta gente, porque suelen ser militares que no tienen partido. Ni Franco tenía partido, ni bueno, ponle la falange si quieres, pero vamos, pero el comunismo sí tiene partidos y sí celebra congresos y se da el centralismo democrático, los congresos de los partidos marxistas. Lo que es relevante aquí es entender que los partidos políticos en España están cumpliendo una función muy concreta y lo que la gente tiene que tener claro es que desde luego no están cumpliendo la función de representar ni a su electorado ni a la población. O sea, eso es lo que debe quedar claro, ¿no? Me da igual que lo quieras llamar marxista, totalitario, o comunista, o fascista, o militar. Pero escucha, habrá que darle el nombre correcto a lo que ocurre, ¿no? Habrá que definir a las cosas para saber de qué se tratan. Sí, pero no marxista. Eso no lo puedes definir como marxista nunca en la vida. Vamos a ver, pero si es que el centralismo democrático es típico de las organizaciones marxistas, de los leninistas. Pero una cosa es que sea típico y otra cosa es que sea constituyente de ello, ¿no? Claro, es que como si tú me dijeras, es que como los negros tienen todos los pelos rizados, entonces todo el que tenga el pelo rizado va a ser negro. O sea, eso es una falacia. Bueno. Bueno, aceptamos pulpo. Efectivamente, señores, no se puede discutir con ustedes. Lo mismo que hay con Rosenthal y el derecho a la vivienda. Es que, chico, yo no sé si la ciencia política no es como... A ver, perdonadme, que es que estamos teniendo mucho problema de comunicación y no os he oído los últimos 10 o 15 segundos. De todas formas, ya os he dicho antes que llevamos un buen rato de debate. Si queréis hacer algún tipo de conclusión o queréis que hablemos de algo especial de la Constitución que se nos ha quedado toda por discutir, os animo, no sé. Esteban, que llevas ahí un ratito callado, a ver si te escuchamos bien. Sí, pero ha sido desde luego interesante la discusión entre Salva y Carlos. Vamos a ver, yo sí que al corazón de lo que dice Salva y le doy la razón, llámese comunismo, fascismo, llámese como quiera, llámese Pepe o Juan, al final de lo que aquí se trata, y vuelvo a insistir, es en que la soberanía se recupere a sí misma, que la soberanía un día todos como pueblo soberano miremos al espejo y digamos, coño, si soy yo el pueblo soberano. Es decir, recuperemos de una vez por todas lo que es la identidad como pueblo soberano y a partir de ahí podamos empezar a caminar hacia un nuevo proceso constituyente. Pero mientras estemos con diatribas de izquierdas, de derechas, de si soy comunista, soy fascista, soy lo que quieras, no avanzaremos en el sentido soberano al que creo que este programa va dirigido y lo que es Burbuja Radio va dirigido en general. Entonces, bueno, yo, como en otros programas, insisto al público que pienso que debemos todos entonar en mea culpa porque hemos estado muchos años mirando hacia otro lado y mañana levantarnos todos, mirarnos al espejo, lavarnos la cara y decir, nosotros somos el pueblo soberano, nosotros somos el verdadero poder constituyente y nosotros... Ahí bueno, Esteban, te perdemos al final. Esteban, perdóname que es que te perdemos. Tenemos hoy muy mal sonido, la verdad. Disculpad a todos los oyentes. Lo que estabas comentando es que deberíamos de ejercer esa soberanía o recuperar esa soberanía para no tener este tirano encima. Lo único que me gustaría a mí añadir en todo caso es y establecer todas las normas y garantías que tengamos que establecer en ese proceso constituyente para que el nuevo soberano no se convierta también en un tirano, ¿no? Efectivamente, Carlos, efectivamente, que al final sea la soberanía, seamos el pueblo el que constantemente y año tras año
mantengamos la soberanía en nosotros mismos. Es decir, no por entrar en ningún sistema, sea de orden que sea, se vaya perdiendo soberanía por el camino. No. Claro, es esa prioridad que decíamos antes de que el poder constituyente se mantenga activo permanentemente. Exacto, esa es la filosofía última y eso que creo que es con lo que creo que el oyente y toda España en general se tiene que quedar en este mensaje, que nuestra identidad como pueblo soberano se vaya manteniendo por el resto, por unos cuantos lustros más, es decir, por el resto de los tiempos, y que el sistema sea del color que sea forma que sea, federal, confederal, centralizado, me da igual, que la identidad soberana se mantenga, digamos, como piedra angular, que vertebre cada sistema y que vertebre, por supuesto, España. Y con esto me despido a los oyentes hasta el viernes. Gracias, Esteban. Nos veremos el viernes, claro que sí. Salva, ¿alguna conclusión? No, la conclusión en realidad ya la he dicho, apoyo el discurso que acaba de tener Esteban. El objetivo es desbloquear el poder constituyente. Esto está dicho un poco en plan técnico. En plan más claro es que el pueblo vuelva a reivindicar su poder. Nada más. Muy bien, gracias, Salva. Carlos, para terminar tú hoy. Pues nada, acabo diciendo que las dos únicas modificaciones que ha tenido la Constitución del 78 han sido para restar soberanía, y una Constitución que resta soberanía no es digna del pueblo español. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues nada, me alegro de que hayáis estado aquí los tres con esto del 78. Yo creo que vamos a hacer una reedición. Muy bien, pues un saludo a todos los oyentes, un abrazo a todo el colectivo Burbuja y nos vemos en un próximo Polinomia que será muy pronto. Hasta luego. Miau. Están ustedes escuchando Polinomia.